grande anaplásico. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Las dos doctoras que me precedieron, pues todas conocen a la doctora Cárdenas, la doctora que acaba de presentar un reto muy bueno de linfoma no Hodgkin anaplásico de células grandes, que tienen la experiencia en el hospital, bueno, yo del Hospital Infantil de Morelia, donde realmente no tenemos muchas o nada de lo que nos serviría para clasificar de manera adecuada el linfoma no Hodgkin. Mucho de lo que dijo la doctora que me precedió yo lo traía como antecedente, entonces lo vamos a pasar rápido. Quizás lo que yo traigo, que tenemos en nuestro hospital, puede reflejar y puede ser un punto de partida para los estados, las ciudades que tenemos pocas posibilidades, poco acceso a los estudios, incluso tanto de patología como de imagen. Entonces creo que hay muchos aquí que están en las condiciones que estamos en Morelia. Me gustó mucho también ayer lo que revisaron sobre los centroamericanos y la reunión que va a haber hoy, que ya es esperanzadora para nosotros los que pertenecemos, estamos en un centro como el centro de Morelia, que la verdad me da mucho gusto representar, y bueno, que nos den la oportunidad de hablar de algo que no tenemos, que no contamos, pero que sí podemos referir o podemos aprender en estas reuniones que muchos lo han dicho, son reuniones un poco familiares, un poco en casa, donde podemos sacar un buen provecho. Y mi objetivo era, bueno, presentarles los antecedentes, que mucho ya lo dijo la doctora, que voy a obviar un poquito, hablar sobre blancos moleculares, qué nos puede servir a nosotros que estamos, yo lo adapté mucho a mi medio, a los que estamos en provincia, qué nos puede servir aprender de blancos moleculares, los principales tratamientos convencionales que ya los mencionaron, ya los desglosaron, algunos de los resultados también ya los dijeron. Investigué un poquito realmente de qué hay en México, realmente me fui con mis amigos, que fueron los que me pasaron alguna información de su linfoma no Hodgkin de células grandes anaplásico, algunas conclusiones y bueno, lógicamente igual que todos, algunas propuestas que pueden servir para centros como en el que yo trabajo. Ya lo dijeron, no me voy a detener mucho. Ahí hubo una discusión importante en relación a la clasificación de los linfomas no Hodgkin. Hablamos mucho del Lugano, pero bueno, en niños seguimos clasificándolo de manera un poco más sencilla y consideramos el linfoma como un subtipo de células T periféricas. Ya lo dijeron también, generalmente se presenta en estadios avanzados, expresa CD30. La sobrevida en los principales grupos internacionales, y bueno, vimos ahorita el INP, está del 65 al 75%, incluso hacen referencia en que en las últimas décadas no ha habido avances importantes en relación a la sobrevida, sobre todo por presentarse en estadios avanzados. Lo importante de este linfoma es las recurrencias o los pacientes que recaen de manera temprana durante el tratamiento, donde vemos que la sobrevida en estos pacientes, que es un tercio de los pacientes, es el 50%. El 95% expresan ALK, el 85% de esta translocación, que es la más conocida. Sin embargo, ALK también tiende a unirse con otras moléculas y formar otras alteraciones, que bueno, son estudios para las terapias blancas. Todavía es importante el estudio histopatológico, sobre todo por la clasificación que nos ofrece un factor pronóstico al definir las células pequeñas y la variación linfohistiocytíco como estadísticamente significativas, que tienen mayor riesgo de recaída. Sin embargo, no son las más frecuentes. Solamente para recordar, que esto ya todos lo sabemos, en relación a la presentación clínica, un dato importante del por qué los pacientes llegan de manera tardía, bueno, es porque clínicamente debemos recordar que estos ganglios, que generalmente en cáncer se presentan de manera persistente, en este tipo de tumor puede aparecer y desaparecer, y eso es un factor al que se le atribuye clínico el retraso del diagnóstico. Sabemos también que puede presentarse de manera extraganglionar y tiene síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, y un 12% puede presentarse con linfohistiocytosis hemafagocítica. Ya sabemos cómo tenemos que hacer el diagnóstico y la estratificación. Entre los factores pronósticos descritos para este tipo de tumor, tenemos ya lo mostrado por algunos grupos internacionales importantes, que si era factor pronóstico el que tuviera síntomas de
la infiltración al sistema nervioso central y hueso. Los europeos en un estudio grande de 10 años propusieron o estudiaron, reportaron que puede hacer masa mediastinal, grandes visceromegalias e infiltración a piel. Sin embargo, el estudio más grande que ya presentó la doctora anterior no apoyó ninguno de estos factores, y siendo estos dos grupos que nuevamente apoyan como factor pronóstico conocido la histología. Ahora, en relación a blancos moleculares, ¿qué puede servirnos si no tenemos el tratamiento molecular para nuestros pacientes? Bueno, el determinarlo sí nos enseña ya que estos factores pronósticos están presentes en nuestros pacientes, y así sería o tendríamos que determinar la presencia de la translocación 2,5, porque también ya lo mencionó la doctora, si hacemos al diagnóstico en médula ósea o sangre periférica, que lo dijo, si se considera un factor pronóstico para recaída, un porcentaje de recaída mayor cuando el diagnóstico está positivo, y aquí también mencionaban al iniciar el tratamiento la enfermedad mínima residual está positiva, la posibilidad de recaída es mayor. También ya lo dijo, entretener mucho en eso es la respuesta inmune, ¿no? Mediante la detección de anticuerpos anti-ALK, que lo hizo también este estudio, y también se observó que esta alteración o esta determinación podía o debe tomarse como un factor pronóstico importante. Sin embargo, bueno, para nosotros sería de momento muy difícil hacerlo porque no tenemos la determinación en algunos de nuestros hospitales. En relación a los tratamientos, también ya ahondaron en este punto, y solamente en resumen puedo yo aportar que los alemanes y los italianos lo que han usado son estudios, protocolos cortos e intensos, y aquí había la utilización de alquilantes sin antraciclinas. Generalmente estos protocolos eran de manera hospitalizada. Los americanos, los principales grupos en Estados Unidos, la diferencia con ellos es que los protocolos estaban basados sobre todo en estudios de leucemias, y entonces hacen cursos menos intensos, más largos, incluyen antraciclinas, y alquilantes no, o muy poquito. Los resultados, a final de cuentas, para ambos grupos es similar. En el tratamiento convencional en etapas tempranas, siempre y cuando se reseque de manera completa, vemos que la sobrevida global es muy buena, del 100%, varía cuando en los estadios tempranos no se reseca de manera completa y se puede igualar incluso a los estadios tardíos. Ya lo mencionaron también, el grupo europeo, basado principalmente en este estudio, introdujo la vinblastina semanal y pensaron que podía mejorar la sobriedad. Sin embargo, no fue así, no fue estadísticamente significativo. Otro brazo que corrieron en este estudio fue el uso del metrotexate, si lo hacían a 1 gramo por metro cuadrado en infusión continua de 24 horas, con la utilización de metrotexate intratecal, o el metrotexate a 3 gramos en 3 horas sin intratecal. No hubo diferencia significativa tampoco, sin embargo, se observó más toxicidad en el metrotexate 1 gramo de infusión continua. Finalmente, en relación a los protocolos convencionales, tenemos el COG, que utilizó el esquema Apple, donde ya no se utilizan alquilantes, sin embargo se utiliza la doxorubicina, una dosis acumulada de 300 miligramos. Ellos hicieron o marcaron la diferencia entre vincristina y vinblastina, no la encontraron. Lo único que se ve es que con vinblastina se observaba más neutropenia. Actualmente, ya lo dijeron, están corriendo estos donde se están ya utilizando terapia blanco, el ventuximab y el crizotinib, que ya la doctora lo mencionó también previo a mi participación. El punto importante aquí es, y no solamente para nosotros los países del tercer mundo, sino también para los países que tienen todos los recursos, es los pacientes que están en recaída o en recurrencia de la enfermedad. Para empezar, no existe un consenso de cuál sería el mejor protocolo para estos pacientes. Hay protocolos
que se describen con un solo medicamento, que ya lo mencionaron también, que es el uso de vinblastina semanal, donde han observado buenos resultados a pesar de que son pacientes en recaída con las características que se mencionaron previamente. El trasplante, han puesto en la mesa también si el halogénico o el autólogo es el más indicado, que eso, bueno, lo podemos saber en la siguiente parte del programa, y los nuevos medicamentos que ya mencionaron. Dentro de los factores pronósticos que se asocian de manera importante a los pacientes que están en recaída o en recurrencia, son principalmente el tiempo de la recaída, que puede ser durante el tratamiento, en los primeros 12 meses después de terminar el tratamiento, si el paciente está infiltrado a médula ósea o sistema nervioso central, o si está positivo CD3. En relación a brentuximab, bueno, ya conocemos también que es un anticuerpo anti-CD30 con una sustancia, conjugado con una sustancia, y que juntos pueden inducir la apoptosis en la célula. Los estudios como antecedente de esta molécula pues es en adultos, se utilizaron principalmente en pacientes con CA de pulmón de células no pequeñas, y se observó que había respuesta importante en 50 a 58 pacientes, que representaba el 86%, y este fue el punto de partida para que la FDA lo aprobara en Estados Unidos. Y bueno, de ahí las opciones que se hicieron de esta molécula era que el efecto colateral más frecuente, pero no tan importante, era la neutropenia. En niños, pues están corriendo estudios también, se han evaluado estudios en fase 2, sobre todo el grupo de Koch, que está basado tanto en esquemas anteriores y bueno, utilizando también ya el brentuximab. En relación a la otra molécula que se ha utilizado, tenemos el crizotinib, que es un inhibidor selectivo del receptor de tirosinquinasa y también de otras fusiones que tiene y se ha observado que también actúa en otro tipo de fusiones siempre que se presente. Inicialmente también fue estudiado en algunos pacientes, o bueno, el punto de partida fueron los pacientes con cáncer de pulmón en adultos, donde se observó que con esta molécula había buena respuesta en pacientes que ya habían recibido quimioterapia y que eran refractarios a ellos. La dosis recomendada en adultos es de 140 miligramos por metro cuadrado. Los efectos colaterales se reportan como mínimos, porque puede ser náusea, vómito, alteraciones visuales y leve supresión de la médula ósea. En niños hay un estudio pues bien bonito, donde lo están utilizando no solamente en niños con linfoma de células anaplásicas, sino también en neuroblastoma o en algunos otros tipos de tumores. Son estudios fase 1 donde han observado la farmacocinética de la molécula, que la han descrito igual que en el adulto. Aquí en estos estudios se han observado cuál es la dosis efectiva, y también cuáles son los efectos colaterales del red largo. En estos estudios, bueno, se metieron 8 pacientes con enfermedad medible por imagen. Una respuesta estable en otro. En este mismo estudio, que es una extensión a fase 2, algo es que 22 de 23 pacientes se identificó disminución de los niveles de ALK al mes de inicio de tratamiento. En niños aún pueden quedar muchas dudas en relación a esta molécula, como por ejemplo la duración del tratamiento, en qué momento suspenderlo. Se ha observado que en pacientes que lo suspenden pueden observar recaídas tempranas. Los estudios aún son variables. Es posible que requiera mantenimiento continuo, como lo que ya describieron en aquellos pacientes que se trasplantan y deben continuar con el tratamiento. Sin embargo, también existe evidencia que pueden tener una prolongación de la utilización del medicamento y pueden mantener una respuesta de manera indefinida. Incluso reportan por ahí hasta 7 años de observación. Y finalmente se está corriendo este estudio
donde se incluyen también niños con tumores sólidos refractarios positivos a o algunos otros pacientes, aparte del linfoma no-Hodgkin anaplásico de células grandes con desórdenes histiocíticos, que reciben la quimioterapia y el crizotinib, como lo mencionó la doctora, en vasos, y bueno, están observando y esperando resultados. Existen inhibidores que aún no están acercados en niños, que se están estudiando también en adultos, y algo que concluyen los principales grupos colaboradores a nivel internacional es que todavía es necesario, por la cantidad de pacientes que se tienen con esta patología, de formar grupos colaborativos para investigar estos agentes que aún no se utilizan en niños. ¿Qué tenemos en Morelia? Bueno, todo el mundo viene aquí a presentar su experiencia y bueno, mi centro es muy pequeño, es un hospital infantil donde recibimos 75 pacientes al año aproximadamente. Me di a la tarea de revisar qué teníamos en linfoma no-Hodgkin de células grandes anaplásicos en los últimos 5 años y le pedí a algunos compañeros si me podían enviar la información de sus tumores o de estos tipos de linfomas de sus unidades para ver, hacer una comparación, ver quién se está usando terapia blanco, quién está utilizando los estudios moleculares para la clasificación de la enfermedad. Nosotros, es lamentable, pero no puedo mentir, tenemos 3 pacientes en los últimos 5 años, 2 de los cuales fallecieron, etapa 4, uno de ellos es una niña pequeña, que llegó en muy malas condiciones generales, masa mediastinal, grandes visceromegalias, desnutrida, anémica, entonces ni siquiera nos dio la oportunidad de iniciar el tratamiento y falleció antes de iniciarlo. El segundo paciente que también falleció, también en una etapa 4, en malas condiciones, una etapa muy avanzada, no dio la oportunidad de iniciar tratamiento con protocolo nacional y el tiempo en que llegó y falleció fue aproximadamente 3 meses y falleció por infección. El último paciente, y es el único que tenemos vivo, se le toleró todo el protocolo y se quedó en vigilancia a partir del 2014. Tengo que decir que no se realizó, lógicamente, biología molecular, no podemos identificar ni siquiera por inmunohistoquímica si tenía positiva ALK, y no utilizamos, lógicamente, tampoco la terapia blanca. En mi hospital también trabajamos por clínicas, la clínica de estos linfomas la lleva el doctor Misael Errejón. De los que me contestaron la encuesta rápida que les envié hace una semana, me contestó Coahuila, y ella me dijo que en los últimos 5 años tenía un paciente, estaba a 27 meses de vigilancia, no cuentan tampoco con biología molecular ni terapia blanco. Chihuahua me dijo que en los últimos 5 años no tiene ningún paciente con este diagnóstico. Pablo en Mérida me compartió que él tiene 10 pacientes en los últimos 13 años, 6 están vivos sin actividad y solamente un paciente en recaída de 5 años, actualmente con tratamiento con ACE. Y bueno, agradezco a los 3 que me contestaron. También, en su favor, Lili, la doctora Rocío Cárdenas, que ya presentaron un protocolo y que creo que poco puedo yo aportar, pero lo que a mí me interesaba de la pregunta era saber qué tanto ya un hospital de tercer nivel utilizaba en la actualidad el inmunomarcaje o el marcaje molecular para identificar las características moleculares de los linfomas. Y bueno, ya lo vieron, ya vieron sus resultados. Tienen la información que me mandaron, una sobriedad libre de eventos de 73.7%, y lo que me le daban tratamiento con moléculas, y ya tienen un paciente con brentuximab, me comentaba la doctora, que con excelente respuesta. Y agradezco también a la doctora Rocío y a Liliana por la información.